Hola a todos, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno, hermanos y hermanos, amigos, amigas, que se conectan esta noche, hoy miércoles, 3 de marzo ya, estamos aquí puntualmente, conectados, siempre con la finalidad y objetivo de poder compartir con ustedes un tiempo juntos, estudiar la Biblia, abrir las escrituras juntos y disfrutar de un tiempo de gozo, de alegría, de paz, de verdad, que es lo que trae las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hoy miércoles tenemos preparado un mensaje para ustedes y bienaventurados todos los que pues fielmente se están conectando los días miércoles, también los días domingos en que tenemos transmisión a través de este mismo medio, pues se conectan de manera fiel, puntual. Bienvenidos en el nombre precioso de Jesús a todos los que están en vivo hoy. Un saludo a todos. Y también un saludo muy fraterno a todos los que probablemente me verán más tarde, quizá mañana o en los días venideros. Gracias a todos, hermanos, por atender nuestra exhortación de compartir este mensaje, esta página, esta enseñanza, a todos nuestros contactos, a todas las personas que nosotros conocemos, a todas las personas que apreciamos y estimamos, y que nos gustaría y que quisiéramos que les vaya bien en todo tiempo. Pues creo que no hay nada mejor que le podamos ofrecer a un alma, a una persona, sino que conozca la verdad, que conozca a Jesús, que conozca al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que permite hoy, esta noche, que estemos aquí vivos, que nos ha regalado el día de hoy, miércoles, un día más de vida. Ese Dios al cual, pues, mencionamos muchísimas veces, declaramos muchas veces que, pues, creemos en Él, que sabemos que Él es Dios, pero que sin embargo, pues, muchas veces desconocemos sus mandamientos, desconocemos su verdad, desconocemos sus propósitos, desconocemos su palabra pues es un poco complicado que podamos nosotros tener o mantener una buena relación, que aprendamos a honrar a Dios y amar a Dios de la única manera que nos enseña la Biblia. La única manera que nos enseña la Biblia de poder relacionarnos con Dios, de honrar y amar a Dios, es por medio de guardar sus mandamientos. No hay, amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas, no hay otra manera, sino de guardar los mandamientos. Es por ello la importancia de estas conexiones, de estas transmisiones, de que te conectes, de que te unas a nuestra iglesia, de que busques a Dios, de que abras la Biblia para que puedas conocer esos mandamientos y esas verdades que nuestro hermoso, precioso, bueno y sabio Dios ha revelado para el hombre. En la Biblia está escrita todo lo que el hombre necesita saber para caminar en verdad, para que se cumpla el propósito de su vida, por el cual Dios nos hizo, nos creó y nos formó. Es importante saber qué piensa Dios de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Amén. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos, hermanos. Gracias por estar allí, por invertir un poco de su tiempo para oír la voz de Dios. Yo creo que todos los que se conectan, todos los que inclinan su oído, todos los que se acercan a Dios, son bienaventurados. Yo creo que el Señor obra y obrará poco a poco en la vida de ustedes y en todos los que con un poco de humildad se acercan a Dios. Porque ciertamente
La humildad hoy en día considero que es un activo tan importante, es un capital tan importante para todos aquellos de nosotros que necesitamos mantenernos firmes en el Señor, que nada ni nadie nos distraiga, que ni el día bueno ni el día malo nos impida guardar el mandamiento, honrar a Dios, acercarnos a Dios, permitirle a Él que nos hable, que nos enseñe, que nos instruya. Tantas voces hemos escuchado en nuestras vidas, tanta gente hemos oído en nuestra vida, tantos errores hemos cometido, hemos andado tan extraviados y confundidos en nuestra vida, y hoy el Señor nos quiere hablar. ¿No oiremos la voz de nuestro Dios? Para eso necesitamos humildad, necesitamos oír la voz de Dios. Este oír la voz de Dios producirá fe en nosotros, y esa fe nos hará falta para permanecer firmes en esta verdad presente. Hay un Dios. Amando, ese Dios nos ama de una manera extraordinaria, que solamente un ser humano, a causa de acercarse y creer en Él, en este Dios, es que podrá comprobar poco a poco cuánto, cuánto y cuán grande es el amor de Dios, que no escatimó a su Hijo, hecho hombre, hombre igual que tú, igual que yo, y que murió en la cruz, murió de amor solamente para que tú puedas un día acercarte confiadamente y que gracias a ese sacrificio y todo lo que él hizo en la cruz, seas hecho, adoptado, hijo e hija de Dios. Esa es nuestra gloria a todos los que amamos a Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, esta noche, hoy, miércoles 3 de marzo, nuevamente, una vez más, bienvenidos a todos en el nombre de Jesús. Espero que estén cómodos en casa y que sobre todo dispongan su corazón a la palabra y a la verdad de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Como ustedes bien saben, hemos venido pues estudiando el libro de los jueces. Estamos en el Antiguo Testamento y hemos venido aprendiendo muchísimo. Nuestro objetivo no es solo como iglesia, como comunidad cristiana, palabra y vida, no solamente que puedas en esta noche y también los días domingos, en la mañana, pues conectarte y aprender, sino principalmente construir y edificar la buena costumbre y el hábito de oír de continuo la palabra de Dios. Que esta palabra despierte en ti el hambre, la sed, el interés y el anhelo por un Dios que solamente proveerá bienestar, favor, misericordia, gracia y ayuda, vaya que si la vamos a necesitar, a todos aquellos que se mantienen firmes y constantes en este camino. Que no es fácil, que no es un lecho de rosa, que no es un paseo en el parque, pero seguir a Jesús, ser de Jesús, tener a Jesús como Señor, será lo más grande y sublime que nos tocará vivir aquí en los días que nos quedan. Si tú lo has creído, si tú lo crees, estás diciendo ahí en tu corazón, amén, gloria a Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea siempre, siempre, siempre toda la gloria. Amén. Muy bien, entonces quiero invitarte a que abras el libro de los jueces en el capítulo 14. Mientras estás abriendo tu Biblia y yendo al capítulo 14, pues nosotros vamos a hablar esta noche, como hemos venido hablando desde la semana pasada, de Sansón. Y de Sansón, pues la gente se ha formado una idea, y como comenté la semana pasada, siempre es importante que todas las ideas, todos los conceptos que tenemos nosotros formados o preconcebidos, sean puestos y evidenciados bajo el filtro de la luz de la palabra de Dios.
para validar si efectivamente es verdad lo que estamos pensando, lo que habíamos creído, y que sea Dios quien nos hable, que sea Dios quien nos enseñe y que disipe toda duda o mala doctrina o idea o concepto errado que hayamos adquirido por X o N o Z razones. Dejemos que el Señor en esta oportunidad nos hable y nos enseñe. Lo cierto es que, pues, el Sansón al cual describe la Biblia es un hombre que efectivamente Dios le dio un talento especial, un don especial, y que ciertamente más allá de que haya sido o sea recordado o conocido por su debilidad con las mujeres, más allá de que hayamos incluso estudiado la semana pasada cómo Sansón no podía o no soportaba la presión y sucumbía y claudicaba, pues lo cierto es que también el Señor nos ha enseñado, entre tantas cosas que venimos aprendiendo de parte de nuestro Señor Jesús, a mirar siempre lo bueno, a apreciar siempre lo bueno en las personas. Y aquí en Sansón podemos apreciar también que el buen Sansón sí cumplió parte del propósito que Dios le llamó a hacer. Él batalló y peleó contra los filisteos. De hecho, en el capítulo 13 del libro de los jueces, en el verso 5 dice que este niño será nazareo, como ya hemos leído las semanas previas, a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sí, sabemos que no tuvo un buen final. Sabemos que nunca fue la voluntad de Dios que él sucumbiese ante las mujeres impías o incrédulas y que finalmente le sacaran los ojos y no cumpliese el propósito de Dios, que no haya aprovechado o explotado todo el potencial de los talentos y el don que Dios puso en él. Sí, lo sabemos. Pero lo cierto es que si hacemos una revisión de la escritura acerca de Sansón, y en este sentido podría yo citar algunos pasajes, como ejemplo, en el capítulo 14, en el verso 19, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de los filisteos. También en el capítulo 15, en el verso 4, dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, que no son tés, sino teas, antorchas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares de los filisteos. Es decir, les hizo daño a los filisteos. En el mismo capítulo, del capítulo 15, en el verso 15, dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Al final de sus días, en el capítulo 16, verso 30, dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir, dice la escritura, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Es decir, sí fue un azote contra los filisteos, contra los enemigos de Dios. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, nuestros enemigos o el enemigo del pueblo de Dios eran los filisteos, pueblos, y la lucha era contra carne y sangre, a espada y lanza. Y ciertamente en el capítulo 16, en el verso 24, cuando estaban burlándose de Sansón, los filisteos se referían a Sansón de la siguiente manera: nuestro Dios, el Dios de los filisteos, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra. Quiere decir
quiere decir que el buen Sansón sí cumplió con una parte del propósito por el cual Dios lo había escogido como nazareo. Él fue el destruidor de la tierra de los filisteos. Y fue en contra de los filisteos y atacó a los filisteos y se burló de los filisteos y oprimió a los filisteos y mató muchísimos filisteos. Él solo, repito, él solo. Y incluso hay un pasaje, y como les repito, hermanos, yo espero que ustedes puedan, en la paz de nuestro Señor Jesús y en la tranquilidad y quietud de sus aposentos, de sus habitaciones o en sus cuartos de guerra, puedan tener esa disposición y voluntad de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos y estudiar estos pasajes y poder, con la ayuda del Espíritu Santo, extraer toda la sabiduría, toda la enseñanza que contiene cada uno de estos pasajes. Pero en el capítulo 15, en el verso 19, ustedes podrán encontrar un pasaje donde dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. O sea, Dios estuvo con Sansón, caminó con Sansón. Como ustedes pueden también leer al final de sus días, arrepentido le pidió que por última vez le dé otra vez sus fuerzas, y Dios se las dio. Porque Dios siempre está buscando que el hombre, que tú, que yo, que su pueblo cumpla su propósito. Amén. Sin embargo, pues aquí vemos, dentro de toda la lectura de Sansón, de que pues Sansón andaba solo. Él caminaba solo, él se enfrentó al pueblo de los filisteos solo. Y es muy interesante, un pasaje muy revelador. Como ustedes saben, y lo dijimos semanas previas, esto fue una temporada muy tenebrosa y muy oscura. De hecho, en el capítulo 13, empezando la historia de Sansón, la Biblia te dice claramente que el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fueron dominados, oprimidos durante 40 años por los filisteos, sometidos, esclavos de los filisteos. Hubo injusticia, opresión de parte de los filisteos. Sin embargo, miren que Dios llamó a un hombre. Ojo, recuerden que esto lo hemos señalado anteriormente. En esta oportunidad, el pueblo, a pesar de la opresión, del dominio de los filisteos, el pueblo no clamó a Dios. Y fíjense en el capítulo 15, pasaje y contexto que seguramente ustedes, estudiosos de la Biblia, leerán posteriormente, pero hay un pasaje donde Sansón había oprimido, había matado y había luchado en contra de los filisteos y les había dado duro, ¿no? Y en el verso 11 del capítulo 15 dice: y vinieron 3.000 hombres de Judá. Mira, toma atención. Y vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, donde estaba Sansón. Y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, Sansón: yo les he hecho como ellos me hicieron. O sea, el pueblo de Dios, viendo que Sansón se enfrentaba a los filisteos, a los que les dominaban, a los que los oprimían, en vez de apoyarlo, en vez de ver de que Dios había puesto un don especial en un hombre y que esa podría ser la posibilidad de salir de esa esclavitud, de esa opresión y enfrentarse a sus enemigos y a los filisteos. No, aquí
lo enfrentan a Sansón, le reprochan a Sansón que por qué se ha sublevado y rebelado y por qué se mete con los filisteos. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Miren el grado de abandono de la voluntad de Dios, la poca fe y la falta de valor del pueblo de Dios en que estaba sumido el pueblo de Dios, que en vez de ayudarlo y de levantarse con Sansón y de enfrentar a sus enemigos, no, le reprochan a Sansón. El verso 12 dice, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Nada más. Sabemos después que lo que pasó posteriormente, ¿no? O sea, entregarlo a los filisteos era entregarlo a la muerte. Sí, al único varón del pueblo de Dios que se enfrentaba a los filisteos, que no se conformaba con ser oprimido por otro pueblo, que no se conformaba y no admitía opresión, esclavitud, injusticia y se levantaba en contra de ellos. Al único lo querían entregar para que lo mate. Es decir, esto es una muestra muy clara del tiempo tenebroso y de falta de fe por el cual atravesaba el pueblo de Dios. Lo cierto es que hoy, como yo les dije, nosotros, el pueblo de Dios, ya no luchamos contra carne y sangre. Nuestro enemigo no tiene una espada, una lanza, un escudo, un casco. La Biblia dice que la batalla hoy está en nuestra mente, que la lucha y la guerra hoy es espiritual. Nuestro enemigo no es físico, sino la Escritura nos muestra que son huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, que nos engañan, nos confunden, nos alejan o evitan que lleguemos a la verdad, que conozcamos la verdad, porque sabe bien nuestro enemigo y el adversario y el enemigo de nuestras almas, que la verdad es la que nos hace libres. Que todo hombre y mujer que no quiera o no conozca la verdad, que no conozca a Jesús, está en tinieblas y tiene una tendencia natural y una probabilidad enorme de perderse en una vida de pecado ajenos a Dios. Entonces, hoy ya no luchamos contra soldados. Hoy la lucha es espiritual. Y nosotros, ciertamente, pues también, por falta de estudio, por falta de fe, por falta de verdad, por falta de la luz del Evangelio, por falta de voluntad y ganas de hacer las cosas bien, de entender que no podemos abordar el llamado de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio a nuestra manera, sino que hay una sola manera de honrar y amar a Dios y es guardar sus mandamientos. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios, pero no amar a mi Dios como yo creo, como yo pienso, como yo fui enseñado, sino que hay una forma, la Biblia lo describe, la Biblia te lo enseña. La única forma de amar a Dios es con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No hay otra manera. Cualquier otra manera es un engaño. Y recordemos que el diablo, Satanás, el adversario, el enemigo de nuestras almas, es un mentiroso, es un engañador. Él no vino, dice la Biblia, sino para hurtar, matar y destruir. Nos ha venido engañando años de años, casi toda nuestra vida. Se ha venido burlando de nosotros y usándonos toda la vida. Nos ha hecho tropezar, caer, extraviarnos y hacer el ridículo y desperdiciar los mejores años de nuestra vida N veces. Cuando llegamos al Evangelio,
Cada hombre y cada mujer decide, ¿voy a seguir a Jesús o no? ¿Decido por la vida o por la muerte? Pero no hay justicia si es que tú y yo no tenemos la oportunidad de decidir. Y no se puede decidir si no conocemos la verdad. Porque ciertamente hay personas que escuchan a Dios, oyen a Dios, conocen la verdad y sin embargo deciden vivir su propia vida. Cada uno es libre, libre albedrío. Pero lo correcto, el amor infinito y sublime de Dios, es que cada hombre pueda elegir entre el bien y el mal, entre la vida o la muerte. Cada uno será responsable de su vida. Lo que quiere Dios es que oigas, que sepas, que conozcas. Y Él quiere, obviamente, que elijas la vida y elijas el bien y elijas a Jesús. Pero lo cierto es que la Biblia dice claramente que a muchos no les aprovechó el oír la palabra porque no la oyen con fe. Es por eso la importancia de oír la voz de Dios, de que tú te conectes siempre a estas transmisiones, de que leas la Biblia, de que compartas este mensaje a todos para que la gente oiga, porque la fe viene por el oír. Y cuando tenemos fe, podemos reconocer que efectivamente hay un Dios. No podría yo respirar ni vivir si no existiese un Dios que en su buena voluntad nos ha hecho salir el sol hoy, 3 de marzo, y nos sigue dando vida. Ese Dios es un Dios al cual aún no conocemos y quisiéramos que conozcas y quisiéramos que oigas y que te acerques confiadamente para que aprendas a conocerlo y deleitarte en su voluntad y en su buena palabra. ¿Ven? Lo cierto es que muchos de nosotros somos y hemos sido esclavos durante mucho tiempo. Esclavos de muchas cosas, porque mire, Jesús nos enseñó que cada cosa que lo domina a uno, cada cosa que no tenemos el control de ello, sino por el contrario, nos controla a nosotros, eso nos convierte en esclavos de aquello, como el pecado, o por ejemplo un vicio, la pornografía, la lascivia, la concupiscencia, el adulterio, los juegos del casino, la ludopatía, las drogas, qué sé yo, y cuántas perversidades, que hay gente que no tiene control sobre eso. Entonces es esclavo de ese pecado. Pero eso nos sucede a todos. Nosotros a veces, sin saberlo, somos esclavos, por ejemplo, no sé, del enojo y la ira. Hay situaciones que nos llevan al enojo y la ira, y no lo podemos controlar, y cuando estamos enojados o airados, cometemos enormes errores, decimos y hacemos cosas que en nuestro sano juicio no haríamos, pero no lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque nos está controlando, nos está dominando, así como los filisteos dominaban al pueblo de Dios. Por ejemplo, a veces la gente está presa o sujeta o sometida al pasado. No puede olvidar el pasado. No puede olvidar sus penas, recuerdos tristes que lo deprimen, lo entristecen y marcan la pauta de su día a día. Y eso también es esclavitud. A veces somos esclavos de lo que comemos. Comemos muy mal, o comemos demasiado, o muy poco. Y eso finalmente genera trastornos y enfermedades de las cuales muchísimas veces, ya en nuestra edad adulta, no podemos controlar. Y nos generan enfermedades horribles. ¿Cuántas personas hoy con serias enfermedades, producto de una mala alimentación, si pudieran retroceder el tiempo, cambiarían su estilo y su modo de vida? Sin embargo, no son capaces, o no hemos sido capaces, de tomar control de nuestra voluntad y elegir, escoger, ni siquiera lo bueno, sino lo mejor, que es lo que el Evangelio invita a hacer, que es lo que el Espíritu Santo le da al Hijo y a la hija de Dios, la capacidad, la potestad de elegir lo bueno, de tener el dominio propio, de elegir lo bueno y buscar siempre lo mejor, y no permitir que nada ni nadie nos domine.
Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces somos esclavos de algunos hábitos, costumbres, pensamientos, patrones que nos hacen daño. A veces ni siquiera hemos aprendido a decir no a aquello que ya sabemos que nos trae un perjuicio, que nos causa daño, pero no tenemos todavía el control. Allí está el dominio y la esclavitud de la cual muchos de nosotros sabemos algo y que tenemos la oportunidad hoy de poder ser libres de todo ello. Hay gente que miente y miente todo el tiempo de una manera patológica. Y no estoy hablando de quien tú te estás imaginando, pero lo cierto es que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Entonces hay una influencia espiritual en todo esto. Y Dios quiere que seamos libres de toda influencia que nos lleve a perder el control y a ser esclavos de algún vicio o alguna conducta que en nuestro sano juicio, que por sentido común sabemos que nos ha causado sufrimiento, nos ha causado pérdida, porque a causa de esta falta de dominio propio, por ejemplo, de nuestro mal carácter, hemos perdido amistades, oportunidades, hemos perdido relaciones, bendiciones, porque justamente no hemos tenido la capacidad de tomar control de nuestra vida. Y este es un tiempo nuevo para todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús, y hacerles saber a todos ustedes que me escuchan que hoy, gracias al poder que hay en el nombre de Jesús y al Espíritu Santo que está en nosotros, pues podemos ser libres de todo aquello que no nos ha permitido caminar en verdad, caminar ligero y ser como Dios quiere que seamos, libres de toda especie de mal y de pecado y con dominio propio. ¿Bien? Entonces, Sansón, una de las cosas que podríamos desprender del estudio de su vida, entre las cosas que ya hemos comentado, es que Sansón se enfrentó, como ya lo hemos visto, solo a los filisteos. Como acabamos de ver en este pasaje que impresiona, su pueblo, el pueblo de Dios, estaba en contra de Sansón. No lo apoyaban. Estaban habituados, conformados, acostumbrados a la opresión y a la esclavitud. No querían ser libres. Como muchos de nosotros, no hemos sido libres en tantos pasajes de nuestra vida por X, N, Z razones. Y este es un tiempo, como les digo, hermanos, en el que nos estamos acercando a Jesús, en que pudiera ser un antes y un después. Pero lo cierto es que Sansón se enfrentó solo a los filisteos. Y creo que una de las cosas que nosotros, que estudiamos la Biblia, podemos entender y comprender que parte del llamamiento de nuestro Señor Jesús es no solamente a seguirle, es no solamente a creer en su nombre, sino a entender y comprender que todo el potencial, los dones y los talentos y el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros solamente se cumplirá, solamente lo veremos si es que somos parte de una iglesia, de un cuerpo, de un rebaño. Nuestro llamado no es andar solo por la vida como Sansón, que no pudo explotar todo su potencial y cumplir todo el propósito que seguramente Dios puso en él. Ciertamente por muchas razones, ¿no? Vemos el estado espiritual del pueblo de Dios en esa época, pero lo cierto es que de repente, pues, nuestro buen Sansón tampoco tuvo la capacidad de liderar o motivar al pueblo para levantarlo, como lo hicieron otros líderes, otros jueces, y ya hemos estudiado ellos, como Jefté y Gedeón, por citar algunos, pero Sansón era una persona como tú y como yo. Y que tenía un llamado igual que lo tenemos tú y yo. Y si queremos que ese llamado se cumpla, es importante entender con toda humildad y sencillez de que yo debo, para crecer, para ser transformado, para poner en práctica todos los mandamientos de mi Señor Jesús, para
explotar, para liberar el potencial que Dios ha puesto en mí, en ti, y que Dios espera que hagamos, porque Dios espera no solamente que creamos, que le amemos, que guardemos sus mandamientos, sino que todo esto sea evidenciado llevando mucho fruto, amando a nuestro prójimo. Y es la iglesia justamente el lugar, el espacio donde todas estas cosas podrían ocurrir. Lejos de ella, ajenos a una iglesia, será complicado y no podríamos o no podremos pues cumplir a cabalidad todo el propósito que el Señor ha puesto en nosotros, y no daremos todo el fruto que seguramente podríamos dar y que Dios seguramente anhela y espera que demos, y no veremos a causa de ello todas las bendiciones y todos los favores y las misericordias que el Señor seguramente quiere y anhela derramar sobre ti, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos y sobre los hijos de los hijos de tus hijos, porque así lo ha escrito Dios y esa es la voluntad de nuestro hermoso y precioso Dios. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, nosotros somos la comunidad cristiana Palabra y Vida, somos una iglesia cristiana bajo la unción del Espíritu Santo, conformado por hombres y mujeres sencillos que hemos creído en el nombre de Jesús. Tenemos como visión predicar el Evangelio, presentarle con todo respeto, sencillez y amor a todas las personas la palabra de Dios, a nuestro precioso Señor Jesús. Anhelamos y oramos y creemos con todo nuestro corazón que muchos de ustedes, que todos ustedes que me escuchan, puedan, con humildad, inclinar su oído y sus rodillas un día ante el Señor Jesús. Creer que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro hombre ni otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y hechos hijos de Dios. Y quisiéramos que seas parte de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, para que juntos como un rebaño, como un cuerpo, podamos darle la gloria a Dios, podamos avanzar y conquistar muchas almas para el reino de Dios, llevar mucho fruto y hacer un mejor país, una mejor ciudad, una mejor sociedad y cambiar nuestro tiempo y nuestra generación. Amén. Hermanos, gracias por estar allí, gracias por ese corazón, gracias por esa humildad, gracias por tu tiempo y gracias por compartir este mensaje a todas las personas que puedas. Y decirles a esas personas, a esos contactos, que sí, tú has creído en Jesús, que escuchen esta prédica, que escuchen la palabra de Dios y que compartan a otras personas más el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Traerá todo lo que el Señor dice que trae, se cumplirá en ti y en ti. Porque para aquel que cree, todas sus promesas son sí, sí y amén y amén. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, gracias por estar allí nuevamente con la fe en el nombre de Jesús. Esperemos que el próximo miércoles podamos juntarnos nuevamente por este medio. Un fuerte abrazo a todos, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Chao.